Ya te vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Hola Sergio, ¿cómo estás? Sergio, el doctor Sergio Giovannini, sos médico de familia, recibido en la UBA, especialista en medicina familiar, recibido en el CEMIC, dedicándote desde 2000 más o menos, a distintas medicinas tradicionales, pero también unida a medicinas de Oriente. Y justamente de eso te quería preguntar. Nosotros cuando hacíamos el avance del programa hablábamos de una medicina de Oriente y medicina de Occidente. ¿Cómo es esta unión? ¿Qué diferencias tenemos? Bueno, estamos entrando en la era de Acuario, que es una era de síntesis. De Oriente tenemos una mirada, podríamos decir, de la totalidad a la parte, y de Occidente de la parte a la totalidad. Simplemente son dos miradas complementarias. Y nuestra idea es poder ampliar la visión para integrar, teniendo en cuenta que en la palabra integración estamos hablando de salud. Entonces, rescatar las medicinas milenarias, sagradas, de Oriente, el Ayurveda con 5.000 años, con más de 5.000 años de experiencia, la medicina tradicional china, y poder integrar todo eso con todo el avance científico de Occidente. Es como integrar nuestro hemisferio izquierdo con nuestro hemisferio derecho. ¿Sí? En esto también está incluida la acupuntura, Por supuesto, todo lo que comprende la medicina china, la acupuntura, todas las técnicas energéticas, desde la Ayurveda, todas las técnicas de detoxificación, las técnicas de toma de pulsos, pero básicamente es, como dijimos, ver de la totalidad a la parte es incluir, digamos, una visión más integral del ser humano, de la vida. Nosotros cuando hablamos siempre de médico de familia, y yo casualidad que vos sos médico de familia, hablamos de esa mirada integral a la persona, porque por ahí si le duele algo en el cuerpo, bueno, tiene que ver con otras cuestiones más allá de que le esté doliendo un hígado o que le esté doliendo una cabeza, ¿no? Y si uno lo fue conociendo al paciente desde hace muchos años o a la persona desde hace muchos años, es como que es mucho más fácil saber lo que le está pasando. Correcto, y además conociendo el contexto. Nosotros hablamos del texto como los síntomas, la enfermedad de un paciente, pero ¿cómo ese es el mundo de esa persona? No vive aislada, vive en una familia, vive en una sociedad, vive en un país. Cuando hablamos de eso hablamos de un contexto, y la medicina familiar realmente rescata bastante de ese contexto, que muchas veces nos permite entender la causa de la enfermedad. Porque vamos a ir entrando en las distintas enfermedades, pero ¿una persona tiene un cuerpo físico y uno energético? Sí, somos mucho más que, digamos, que el mundo material. Sí. ¿Qué es lo que se ve? Dicen que el mundo material abarca un 8% de nuestra realidad, y el resto es un mundo sutil que nos nutre. Y todos sabemos de eso, sabemos que hay un mundo emocional, hay un mundo mental, hay un mundo espiritual. Y todo eso se conduce, toda esa información se conduce a través de la energía para nutrir nuestro cuerpo. Así como sabemos que una planta se nutre de energía también, la energía del sol, la energía de la tierra. Fundamentalmente nos nutrimos de la energía del sol. Somos luz. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo se enferma? ¿Qué pasa con esta energía? La enfermedad es un sinónimo de desintegración. Hay algo que está desintegrado dentro nuestro. Muchas veces no lo vemos, no lo entendemos. Básicamente es como una búsqueda de... Bueno, por ejemplo, en Oriente se dice que nosotros nacemos espiritualmente enfermos, porque venimos como a buscar un sentido, a descubrir un sentido a la vida, y a partir de ahí está nuestra búsqueda de sentido en la vida. Muchas veces llamamos enfermedad a esa fricción que se genera entre el mundo de nuestra alma y el mundo de nuestra personalidad, o sea, el mundo de nuestra esencia y de nuestra apariencia. Cuando nosotros perdemos el camino, perdemos el sentido de la vida, se produce como este chispazo que nos trae para
empezar a preguntarnos sobre el sentido de la vida. ¿Qué hace que la parte energética se desequilibre o no esté circulando como tiene que circular o que haya barreras? Bueno, el 80% de nuestros problemas nacen en el mundo emocional. Digamos que tiene un impacto de oscilación, de desestabilización muy grande en nuestro cuerpo energético. Por ejemplo, grandes amarguras, mucha bronca, pero no culpa, solo eso, o sea, nosotros somos seres sensibles, somos como esponjas. Y todo lo que pasa en la Tierra, todo lo que pasa en nuestro ambiente también impacta nuestro cuerpo energético. La luz, el sol, la noche, todo impacta nuestro cuerpo energético. Pero eso es medio inevitable. Es inevitable. Nosotros no podemos hacer demasiado. En realidad tengo mis dudas si no podemos hacer, porque esto que ha pasado en Misiones, esta catástrofe que hubo esta semana, con esos grandes vientos, yo me pregunto si no hay demasiada talas de bosques, por ejemplo, ¿no? Que haga que el planeta también medio como que se enfurezca, ¿no? Nosotros somos el planeta y vivimos en contacto con el planeta. Lo que le pasa al planeta nos pasa a nosotros. Perdón que yo te interrumpí con este comentario cuando te dije que poco podemos hacer nosotros por el sol, por la tierra y por demás. Y vos me dijiste que podemos hacer. ¿A qué ejemplos te referís? ¿A esto, por ejemplo? No, primero pensé que te referías a nuestro cuerpo energético. ¿Qué podemos hacer para no estar tan como una hoja en el viento, digamos? Y en ese sentido, bueno, todo nuestro trabajo de conciencia, de evolución, nuestros trabajos energéticos, técnicas de respiración, meditación, todo nuestro trabajo tiene que ver con estabilizar nuestro cuerpo energético. ¿Por qué te viniste a vivir a Sierra de la Ventana de Buenos Aires? El amor, la familia y también un cambio de vida más sano. Nuestra salud tiene mucho que ver con la coherencia también. Entonces, en alguna medida, en la medida que vamos ampliando nuestra visión de la vida, también buscamos la coherencia. Y esto te lo pregunto porque desde que uno enciende un noticiero, que todo es violencia, todo es, que lo vamos a tratar dentro de poco también, chicos violentos, mucha droga, mucho alcohol, hay como que está todo hirviendo. Y esto tiene que ver también con este cuerpo energético que seguramente la falta de trabajo, todo esto que está ocurriendo alrededor del ser humano, eso ayuda también a que se desequilibre. Sí, desde ya, digamos, eso es parte de un campo mental. Pero de alguna manera, ampliando la visión de la vida, ya en un gran contexto, es inevitable. O sea, somos parte de una dualidad. El bien y el mal, la luz y la oscuridad, la violencia y la paz. Y muchas veces cuando entremos a hablar de enfermedad vamos a ver que la crisis es inevitable. Y muchas veces es nuestro medio de crecimiento. La sombra, la crisis. Cuando hablamos de integración es justamente ir a rescatar y a buscar esas partes de uno que han quedado desintegradas en la sombra. Está bien, pero ¿que tenemos que aceptar que estemos enfermos? Yo quisiera no estar enfermo y envejecer a lo largo de mi recorrido, de mi vida, de otra manera, digamos. Sé que nosotros todos nos vamos a ir, todos vamos a morir, pero de alguna manera yo quiero vivir lo mejor posible. ¿Y eso no lo podemos hacer? Lo podemos hacer en la medida que estemos, digamos, primero que seamos coherentes. ¿Coherentes con qué? Coherentes en nuestro mundo, en lo que pensamos, en lo que sentimos y lo que hacemos. Ya empezamos medio mal, porque no y que podamos estar, digamos, alineados con la vida del alma. Pero, digamos, también podemos tomar otra actitud frente a la enfermedad y tomarla como una oportunidad de crecimiento, de sanarnos. Está bien, pero alguna de las cosas que, digamos, los tratamientos que vos aplicás es justamente para equilibrar a la persona, no para que sufra con una enfermedad si es que ya la tiene. No, primero para que tome conciencia. O sea, yo lo que trato es de acompañar, de integrar el mundo emocional, psicológico, el mundo energético y el mundo físico. ¿Qué me está pasando? ¿Qué síntomas tengo? Bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿De dónde viene esto?